Hola amigas, hoy vamos a hablar sobre infecciones vaginales. Las infecciones vaginales es muy importante el tema porque a través de lo que es el conocimiento de cuáles son las cosas que podemos tener es cuando nosotros vamos a saber en qué momento vamos a ir al ginecólogo. Lo primero que quiero explicarles es cómo es un flujo vaginal normal. El flujo vaginal normal, todas las mujeres tenemos flujo. No es que yo estoy seca y eso es normal y cuando yo tengo algo que está bajando por mi vagina, eso no es normal. No quiero que eso entre entre las cabezas de todas las pacientes, no. El flujo vaginal normal generalmente es un flujo que es cristalino y que puede ir cambiando a medida que va pasando el transcurso del mes. A medida que llega nuestra regla, ¿verdad? Después de nuestra regla viene un flujo filante, transparente, no tiene olor y no tiene color en la mayoría de las veces. Algunas pacientes pueden tener un flujo que puede ser un poquito blanco, pero no es excesivamente blanco, no es completamente blanco, tiende a ser como un blanco, un transparente blanquecino, ¿ok? Como un moco blanquecino, más que todo, ¿no? Ese es el moco normal. Entonces las infecciones vaginales son todas aquellas que me pueden provocar un flujo vaginal diferente. ¿Y cuál es ese flujo vaginal diferente? Un flujo vaginal abundante, de colores que pueden ser blancos, rojos, marrón, hasta verdes, y que pueden provocar otros síntomas como ardor al orinar o que comience a haber picazón en el área genital, ¿ya? Entonces eso es muy importante saber. Entre todas las infecciones vaginales no es que a nosotros nos empieza un flujo y cualquier flujo es una infección vaginal y todas se tratan igual. O que voy a ir a la ginecólogo y siempre es un óvulo y ya. No, es que existen muchos tipos de óvulos. Y esos óvulos van a depender, uno los va a indicar dependiendo de qué tipo de infección vaginal tiene. Entonces hay infecciones vaginales que, por ejemplo, la más común es la candidiasis. La candidiasis es una infección vaginal por hongo que es provocada básicamente por un hongo y que es con un flujo característico, es un flujo blanco, grumoso, como si fuera una pastica y que generalmente trae picazón en el área genital. Ese tipo de flujos se trata con óvulos o pastillas que son antifúngicas. Existen otros tipos de infecciones como la vaginosis bacteriana, que es muy común, que es una alteración del pH de la vagina en la cual las bacterias normales de la vagina aumentan su cantidad y comienza a provocar cierto flujo que tiene como característica que puede ser un flujo que cambia de colores a medida que va pasando el tiempo, que la paciente puede incluso persistir por mucho tiempo con el flujo porque no le genera gran cantidad de síntomas y que generalmente tiene como característica muy esencial es que cambia de olor después de tener relaciones sexuales o después de tener la regla. Entonces, si tú estás teniendo algún tipo de flujo que está cambiando después de tener ese tipo de actividades, entonces tú tienes que acudir al ginecólogo para verificar si es que ese flujo es por una vaginosis bacteriana y darle tratamiento, ¿ya? Existen otros tipos de flujos que son causados sí por infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, la clamidia puede provocar un flujo rosado o rojizo como con sangre, incluso marrón, y que provoca una irritación excesiva, que puede ser una picazón en el área genital o ardor impresionante en el área y ardor para orinar. Y existen otro tipo de infecciones como la tricomoniasis, que la tricomoniasis es otro tipo de infección que a veces se puede confundir con la vaginosis bacteriana porque hay un mal olor, pero el mal olor es significativamente, digamos que es muy peculiar porque el olor del flujo es a pescado. Entonces cuando tengas un flujo vaginal con olor a pescado, lo más probable es que tengas una tricomoniasis. Y entonces si es que adicionalmente a ese mal olor que es persistente, a diferencia de la vaginosis bacteriana, que no es un olor persistente, sino que la vaginosis bacteriana después que te viene tu regla te cambia el olor, incluso sí puede oler un poquito como a pescado, pero no es persistente, se quita a los 2, 3 días, 4 días después de que se pase la regla, se quita espontáneamente sin que tú te coloques absolutamente nada. En cambio, la tricomoniasis sí persiste ese olor. Entonces, si tú estás persistiendo con un olor en tu área genital y que es algo que es persistente, tienes que ir al ginecólogo para que te dé el tratamiento oportuno y adecuado. Existen otras infecciones vaginales y son infecciones que pueden ser ocasionadas por el virus del papiloma humano.
El virus del papiloma humano, si bien es muy característico de que no presenta ningún síntoma, algunas pacientes cuando están empezando con la inflamación del cuello pueden tener flujos que cambian de consistencia, de característica, pero la paciente se va, se coloca un tratamiento y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Entonces a todas esas pacientes sí es bueno y recomendable de que vaya al ginecólogo y que se mande a hacer un chequeo un poquito más profundo a ver si es que tiene alguna infección por el virus del papiloma humano que sea el causante de esas infecciones vaginales a repetición. ¿Ya? Entonces es muy importante este tema. Quería traérselos con la intención de que las pacientes estén, digamos, conscientes de que a veces tenemos flujos que son normales, pero a veces no tenemos flujos que son normales y tenemos que ir al ginecólogo, porque por ejemplo la tricomoniasis que les estuve comentando, ella puede presentarse los síntomas y si el paciente no acude al ginecólogo puede ceder espontáneamente. La paciente tiene ciclos de infecciones, de que baje su flujo de repente un momento y después ya se le quita, y pueden pasar meses, incluso años la paciente, y cuando digamos ese tipo de infección puede llegar a las trompas uterinas y provocar algo que se llama una salpingitis, que es la inflamación de la trompa del útero, y provocar esterilidad, por ejemplo. Y la clamidia también, igual. Se puede autolimitar, el mismo cuerpo como que se le quita el síntoma a la paciente, pero si la paciente no acude al ginecólogo y no se le da el tratamiento adecuado, entonces puede llegar a ocasionar una esterilidad en la paciente o una dificultad para quedar embarazada. ¿Okay? Entonces es muy importante. A veces las infecciones vaginales, bueno, por tiempo, por factor dinero o por factor cualquier otro factor, las dejamos pasar y seguimos andando y andamos con la truza sucia, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es el tratamiento? Va a depender, dependiendo de la infección vaginal, nosotros vamos a colocar el tratamiento adecuado. Si es un hongo como una candidiasis, es un antifúngico. Para los otros va a depender un antiparasitario o un antibacteriano, que es un antibiótico, y eso va a depender mucho de qué tipo de infección tiene. La más común, la vaginosis bacteriana, la candidiasis puede ser de transmisión sexual, otras veces no. Entonces es muy importante que cuando tengamos ese tipo de cambios, ir al ginecólogo. Otra cosa que también es importante con respecto a las infecciones vaginales es que las infecciones vaginales a veces nosotros cuando ya tenemos un tratamiento, o sea, nos hemos adaptado tanto a tener infección vaginal que cuando nos dan un tratamiento y nos curamos, comienza el flujo normal, que es el flujo de botar agüita o de botar un moquito, y la paciente dice, pero es que todavía sigo con el flujo, pero es que si el flujo no pica, no cambia de color, es transparente y no provoca ningún tipo de infección, entonces no es una infección vaginal, es un flujo vaginal normal, porque sí existe un flujo vaginal normal. Entonces, si te gustó el tema, si te gusta el canal, suscríbete. Vamos a dejar aquí abajo todo lo que es todos los links para que se puedan suscribir, y espero que puedan comentar y preguntar para que puedan haber más temas de conversación. Cada semana voy a intentar colocar un nuevo tema y siempre voy a estar escuchando sus comentarios, leyéndolos para ver cómo podemos ayudarnos los unos con los otros, y espero que sea agradable estos temas que les estoy trayendo.